Muy buen día, chicos de segundo básico, bienvenidos a la clase de sociales. Ya vamos terminando la segunda unidad, así que creo que esta va a ser nuestra última clase en línea de sociales. Espero que la disfruten. Estamos hablando siempre sobre el tema de América. Hemos aprendido algunos aspectos y elementos importantes de este continente, pero vamos a ver aún dos temas importantes sobre el continente americano. Primero es la pobreza, y es que en América hay mucha pobreza. Así como hay países muy ricos y muy prósperos, también hay países muy pobres, y dentro de esos países hay personas que son muy ricas y personas que son muy pobres. A esto se le llama desigualdad, es decir, que no hay igualdad. Hay lugares que son extremadamente ricos y lugares que son extremadamente pobres dentro de un mismo país, dentro de una misma ciudad, incluso dentro de una misma zona. Eso se da. Y es un problema, no tanto la desigualdad en sí, sino que haya gente pobre. Ese es el problema. La gente puede tener sus recursos, qué bueno. El problema es que hay gente pobre. Y hay ciertos sectores de la población que son más vulnerables a ser pobres. Por ejemplo, las personas indígenas pues tienen más oportunidades de ser pobres, dado que han sido excluidos por mucho tiempo de las oportunidades. Y si es mujer, también, si uno es menor de edad, también tiene más oportunidades. Si se vive en el área rural, más probabilidades de ser pobre, y si no tienen educación, más probabilidades de ser pobre. ¿Qué significa eso? Que si una persona es, estadísticamente, claro, es mujer, es niña, es indígena, vive en el área rural y no tiene estudios, pues es muy propensa a ser pobre. Por supuesto que existen niñas indígenas de la rural que tienen dinero, que tienen recursos, por supuesto, pero estamos hablando de estadística. Entonces, por lo regular, son las mujeres indígenas y niñas quienes tienden a padecer más de la pobreza. Algunos gobiernos, algunas iniciativas han intentado luchar con la pobreza porque dicen, bueno, ¿cómo es posible que aún seamos pobres en pleno siglo XXI? Y han utilizado varias alternativas, y una de ellas se llama transferencias condicionadas. Las transferencias condicionadas significan que yo te transfiero dinero o yo te doy dinero si cumples una condición. Por ejemplo, yo te doy dinero si tú envías a tus niños a estudiar. Es una forma de transferencias condicionadas. Muchos gobiernos las han implementado. Incluso en Guatemala, en un periodo presidencial, se intentó implementar algo así. Se le daba a las personas unas bolsas solidarias, se les daba dinero a cambio de que sus hijos fueran a estudiar. Sin embargo, el problema es que las transferencias condicionadas no acaban con la pobreza. Porque en la teoría es muy bonito que las personas reciban dinero para que sus hijos manden a estudiar, pero ya en la práctica esto no funciona, esto se dificulta por diferentes circunstancias, y es que las personas tristemente se acostumbran o se malacostumbran a recibir dinero, entonces ya no se motivan a seguir trabajando. Entonces al final tiene que ser el gobierno que esté manteniendo a las personas pobres, y las personas pues contentas de estar recibiendo dinero sin realmente hacer algo. Entonces en la práctica se ha demostrado que estas transferencias condicionadas no acaban con la pobreza y no la disminuyen. Entonces, no es la mejor forma de combatir la pobreza. Puede servir en ciertas circunstancias, en ciertos sectores, con ciertas condiciones muy controladas, pero no para que se generalice ni para que se vuelva una política de todo el país. Lo que sí se ha demostrado estadísticamente, científicamente, y que ha funcionado en muchos países, es que la mejor forma de combatir a la pobreza es por medio de la educación. Las personas que aprenden, las personas que están educadas, que se capacitan, que adquieren ciertas habilidades, pues tienen más probabilidades, mayor oportunidad de salir adelante y de acabar con la pobreza. Entonces, si un país, un gobierno quiere acabar con la pobreza, la mejor alternativa es la educación. Eso es desde un punto de vista de las personas, de la pobreza. Sin embargo, América también se enfrenta a otras situaciones, no solo la pobreza, sino también a situaciones ambientales. Y es que el continente americano se encuentra dentro de una placa tectónica. ¿Qué es una placa tectónica? Bueno, el planeta Tierra se divide por partes en el subsuelo, es decir, debajo de los continentes, debajo del océano, toda esa tierra que hay está compuesta por partes, y esas partes se van moviendo, y cuando se mueven, pues se producen los movimientos telúricos, que pueden ser temblores o terremotos. Entonces, América, especialmente Centroamérica,
se encuentra dentro de varias placas tectónicas, entonces es muy propenso a estar temblando, a estarse moviendo. Entonces eso genera peligro para la población. Y no solamente eso, también tenemos que América se encuentra entre el lado del Pacífico y el lado del Atlántico, por lo tanto somos propensos a tormentas tropicales o a huracanes, tanto de un lado como tanto del otro. Entonces, estando cerca de las placas tectónicas o sobre las placas tectónicas y cerca de los océanos, nos hace muy propensos a sufrir ciertos desastres o clemencias naturales. ¿Qué se puede hacer contra eso? Obviamente no se puede combatir a estas cosas. La tierra va a seguir temblando y los huracanes van a seguir saliendo, y es porque es parte de la naturaleza, es algo normal y hasta cierto punto es algo beneficioso para el planeta que se esté moviendo y que hayan huracanes. Es parte de un ciclo del ecosistema y del clima, pero nos perjudica a los seres humanos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Existen dos alternativas para poder ayudar a controlar estos desastres naturales y el cambio climático, que es lo que está afectando y que está acelerando esta transformación del clima. Lo primero que se debe hacer es mitigar. Mitigar significa evitar en la mayor posible seguir deteriorando el medio ambiente, cuidándolo lo mayor posible. Una de las formas más comunes es utilizar foquitos ahorradores en lugar de los focos tradicionales. Con esto no estamos evitando el cambio climático, lo estamos evitando. Y así existen muchas alternativas. Otra de las formas es adaptarse, es decir, y ya se cambió el clima, o si ya se está cambiando, pues entonces yo me adapto a eso. Por eso les puse aquí una sombría. Solo como un ejemplo burdo, si hay sol, pues, y si hay mucho más sol, entonces yo me voy a proteger con una sombría, es decir, me voy a adaptar. Si, por ejemplo, yo vivía en un lugar con muchos ríos y se secaron los ríos, pues yo me adapto, entonces busco ahora extraer minerales, por ejemplo, ya que no hay agua. Son ciertos ejemplos. En el libro ustedes los van a encontrar más, aunque en el libro van a encontrar algunos elementos de adaptación que realmente son de mitigación. Pero lo importante al final es de que nosotros podamos aplicar las dos cosas. Mitigar, es decir, prevenir los daños de la naturaleza, y adaptarnos cuando los daños se den. Otra alternativa que han propuesto algunas personas es de que los países que más contaminen, los países que más fomenten o que más contribuyen al cambio climático, a la contaminación, pues que paguen dinero. Si ellos lo están arruinando, que ellos lo paguen. Pero el problema es de que aunque estén pagando, pues igual siguen contaminando y al final eso nos va a afectar a todos. Obviamente los países pobres pues son más propensos a sufrir las consecuencias, pero igual se va a estar contaminando, igual se está dañando el planeta. Entonces no es una alternativa a largo plazo y no es una alternativa que solucione esto de raíz. Sin embargo, puede que tenga algunos beneficios, y de hecho tiene algunos beneficios, pero no podemos utilizar exclusivamente esta estrategia porque definitivamente no va a solucionar nada. Entonces, esto es lo que estamos viendo en Centroamérica, que tenemos población que es pobre, pero también tenemos estos desastres naturales que se dan por el cambio climático. Ahora, se recuerda que el cambio climático siempre se ha dado, el clima siempre ha cambiado y va a seguir cambiando. El problema es que nosotros estamos acelerando estos problemas, estamos contaminando un poco más, o mucho más, diría yo. Entonces es necesario que pongamos en práctica ciertos elementos. Ahora, antes de terminar, es importante recordar que el crecimiento económico, por lo regular, va de la mano con la extracción de recursos o con la utilización de recursos naturales. Entonces, si un país quiere progresar, necesita hacer uso de sus recursos naturales, y a veces hacer uso de esos recursos naturales puede ser perjudicial. Pero si nosotros no los utilizamos, entonces nos quedamos pobres. Entonces existe ahí un punto de pierde. Por ejemplo, las minas. Guatemala tiene minas que puede utilizar. Si no las utiliza, dijimos, las minas son muy contaminantes, no las utilicemos, entonces no vamos a generar trabajo, no vamos a utilizar esos recursos y entonces nos vamos a quedar pobres. Pero si decidiéramos
explotar las minas, sacar todo el recurso, entonces estaríamos contaminando el agua, estaríamos quitando árboles, entonces eso también nos perjudicaría ambientalmente porque estaríamos contribuyendo a la contaminación. Entonces es necesario mantener un equilibrio y buscar alternativas para explotar los recursos naturales sin acabarlos, no usarlos con responsabilidad. Vamos terminando la clase con nuestro principio bíblico, que nuestro principio va a ser la mayordomía, porque nosotros debemos ser buenos mayordomos de nuestra gente, de nuestra familia, de nuestro país, porque se nos fue dado a nosotros, entonces debemos de cuidarlo, es nuestra responsabilidad. No podemos esperar que vengan las Naciones Unidas a cuidarlo, no, es nuestra responsabilidad. Nuestro valor es la atención. ¿Por qué la atención? Porque nosotros debemos de estar atentos, debemos de estar como vigilantes, viendo cómo estamos utilizando nuestros recursos, si existe la amenaza de algún desastre natural, por ejemplo, de alguna tormenta que se avecina, y estar atentos a las instrucciones del gobierno para nosotros poder actuar adecuadamente. Entonces es necesario estar siempre atentos y no distraídos, ¿sí? Y nuestra cita bíblica para terminar la encontramos en Salmos 46, 1-3 en Nueva Versión Internacional, que dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Es decir, aunque hayan desastres naturales, aunque hayan problemas, terremotos, inundaciones, nosotros podemos estar seguros si estamos confiando en Dios, porque Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza y Él nos va a cuidar. Chicos, espero que hayan podido disfrutar esa clase, y si no la disfrutaron, al menos que hayan podido aprender algo. Recuerden que deben realizar su Cornell, y si aprendieron una palabra nueva, la pueden poner en su glosario. Espero verlos pronto, chicos. Si no, siempre seguimos en contacto por vía virtual. Nos vemos a la próxima.